Bueno, ahora vamos a empezar entonces con la clase de tejido sanguíneo. Vamos a centrarnos principalmente en reconocer entre los distintos tipos de células que se encuentran dentro de un frotis de sangre periférica. Los glóbulos rojos son una de las células, como ya dijimos, son las más abundantes, como ustedes ven acá, tienen un color rojo, como su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque por la presencia de la hemoglobina. Generalmente los glóbulos rojos son células anucleadas, tienen formas de discos bicóncavos, viven aproximadamente 120 días, transportan oxígeno y dióxido de carbono y se suele ver en el frotis de sangre periférica como una rosquilla. También acá podemos ver pequeños fragmentos basófilos, pequeños fragmentitos basófilos que son fragmentos citoplasmáticos que corresponden a las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos del megacariocito. Acá vemos entonces plaquetas y son células encargadas de la coagulación. Luego vamos a empezar entonces a hablar entonces de los granulocitos. En este caso hablamos de un granulocito neutrófilo. Los granulocitos neutrófilos son también llamados polimorfonucleares. ¿Por qué se le llama polimorfonucleares? Porque su núcleo puede tener diversas formas. Por lo general suelen tener entre 2 a 4 lóbulos que están unidos por una fina hebra de material nuclear. Y vemos que tiene un citoplasma ligeramente claro pero ligeramente granular. Porque su citoplasma casi no se tiñe, por eso es que, tiene una coloración neutra. Es por eso que se le llama neutrófilos. Generalmente constituyen la primera línea de defensa del cuerpo, es decir, son las células que llegan en primer lugar en el sitio de la inflamación. Representan el 50 al 70% de todos los leucocitos. Vemos otros ejemplos de neutrófilos. Dijimos que el neutrófilo tenía un citoplasma ligeramente granular y claro, o sea, neutro. Vemos acá que este núcleo es un neutrófilo relativamente joven que a medida que va madurando va a ir segmentándose hasta dar lugar a este tipo de neutrófilos que son más característicos, en que sí ya el núcleo en sí ya está totalmente segmentado. En este caso consta de 4 lóbulos, su citoplasma es amplio, es mucho más grande que un eritrocito. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta el eritrocito como parámetro. Y acá vemos, acá arriba, vemos entonces un monocito. El monocito en sí es el leucocito agranular de mayor tamaño. Dentro de todos los leucocitos, comparando acá con el neutrófilo, vemos que el monocito es mucho más grande. El monocito se caracteriza por tener un núcleo arriñonado, un citoplasma ligeramente basófilo, pero en aspecto en vidrio esmerilado. Acá vemos entonces otro ejemplo de neutrófilo, que tiene ya el núcleo segmentado y citoplasma entonces neutro, ligeramente granular. Otro tipo de granulocito que podemos encontrar en un frotis de sangre es el eosinófilo. El eosinófilo es un granulocito cuyos gránulos en sí son más distintos ya que el neutrófilo. Sus gránulos son eosinófilo, como su nombre lo dice, son bien rosaditos, estirando ya a gránulos rojizos y suelen tener un núcleo bilobulado. Como vemos acá, entonces sus gránulos son rojizos y núcleo bilobulado. El libro menciona que los gránulos del eosinófilo son gránulos refringentes. Los eosinófilos son células representan solamente el 1 al 5% de todos los leucocitos y son células encargadas de las reacciones alérgicas, parasitarias y la inflamación crónica.
Vemos más ejemplos entonces de eosinófilo. Vemos que sus gránulos son bien eosinofílicos, su núcleo siempre bilobulado. Ahí vemos entonces el núcleo bilobulado y sus gránulos rojizos. Se lo puede distinguir entonces de un neutrófilo. Acá vemos un granulocito, en este caso un granulocito basófilo. El granulocito basófilo se caracteriza por tener gránulos de mayor tamaño y más abundante que los otros tipos de granulocitos. Y como su nombre lo dice, sus gránulos son bien basófilos, o sea, bien azul oscuro o bien lilas. Entonces, ¿qué pasa con el basófilo? De tan grande y tan abundante que son sus gránulos, muchas veces sus gránulos ocultan todo el núcleo de la célula y dificulta ver su núcleo. Como vemos, es mucho mayor su tamaño que los eritrocitos, los granulocitos basófilos. Entonces, acá vemos donde tienen gránulos que se tiñen de color lila. En algunos casos, entonces, cuando no cubren todo el núcleo se puede ver, entonces y su núcleo por lo general tiene una forma de S. Pero los granulocitos basófilos en sí son granulocitos poco frecuentes, menos del 1% nada más. Suelen estar muy relacionados a la función de los mastocitos. Los granulocitos basófilos más frecuentemente suelen verse así, que es lo más característico cuando ocultan todo su núcleo. Después están los otros tipos de leucocitos, que son los linfocitos. Los linfocitos son los leucocitos agranulares de pequeño tamaño. Como vemos, su tamaño siempre es parecido nada más a los eritrocitos. O sea, es casi igual que el tamaño de un eritrocito. Tienen un núcleo redondo, bien condensado, bien basófilo y ligero reborde de citoplasma. Acá arriba podemos ver en un ejemplo de un neutrófilo que tiene cuyo núcleo está segmentado ya en 3 lóbulos y su citoplasma es neutro, o sea, pálido, pero ligeramente granular. Entonces acá vemos otro ejemplo de linfocito. Linfocito, entonces núcleos redondos con escaso citoplasma. Otro ejemplo de linfocito, entonces siempre hay que tener en cuenta para medir el tamaño de los glóbulos rojos como referencia. Acá vemos entonces un granulocito neutrófilo, entonces, ¿por qué? Porque su núcleo está segmentado, citoplasma ligeramente granular. Acá vemos un monocito, entonces dijimos que tiene núcleo arriñonado y un citoplasma amplio, prácticamente translúcido, o sea, en vidrio esmerilado. Después están los monocitos. Los monocitos dijimos que eran las células de mayor tamaño dentro de todas las hematológicas. Son las de mayor tamaño. Suelen tener un núcleo arriñonado en herradura, un citoplasma bastante amplio, claro, ligeramente transparente en vidrio esmerilado. Vemos acá, entonces, ya vimos prácticamente, tiene un núcleo en herradura y su citoplasma amplio. Es mucho más grande que todos los granulocitos que anteriormente vimos. Entonces vemos acá, incluso acá podemos comparar, entonces vemos acá arriba 2 granulocitos neutrófilos y vemos acá abajo un monocito y vemos que el monocito es mucho más grande que los neutrófilos. Vemos que tiene un citoplasma azul traslúcido en vidrio esmerilado. Entonces acá su núcleo no se nota tanto que es un núcleo, pero normalmente suele tener un núcleo arriñonado, pero al ser bastante grande y su citoplasma en vidrio esmerilado, entonces reúne el criterio de monocito.